Bueno, Beatriz, muchas gracias, y Tomás, y a todos los miembros de este foro, un gran saludo. Y yo lamento no ir por la misma dirección que van todos y ser bastante más pesimista frente al futuro. Por varias razones. Y creo que lo importante acá es contrastar opiniones para ver cómo salimos del atolladero. Cuando uno mira lo que está pasando en la región, cuando uno ve ese énfasis en la persona por encima del partido, ese estado de la política en este momento de furor del liderazgo populista en el continente, cuando uno ve ese individualismo que era el castrismo, hoy es AMLO, que es el kirchnerismo, que es el petrismo, que es el chavismo, se da uno cuenta de cómo esa unipersonalidad en estos países y en estos partidos coge nueva fuerza y coge nueva dimensión. Cómo detrás de eso hay una destrucción institucional del tejido partidista y del tejido político e institucional de los países. Y empieza uno a ver la consolidación de ese modelo. Desafortunadamente uno se pregunta, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Y para dónde cogemos? Y no quiero entrar en la discusión de los partidos de izquierda, que ya están sobreanalizados. ¿Qué nos pasó a nosotros? Y uno lo primero que tiene que entender y lo primero que tiene que mirar es que nuestros partidos dejaron de representar ideas. Dejaron de ser los partidos que peleaban por unos temas esenciales, la libertad, el esfuerzo, la meritocracia, y se convirtieron en máquinas electorales individuales que tienen este pedacito de poder y lo mantengo con la burocracia o con los favores que me puede dar el gobernante de turno. Y dejaron de ser esos transmisores de necesidades del ciudadano hacia el gobierno, o del gobierno o de su partido y sus ideas hacia el ciudadano. Se volvieron microempresas electorales basadas en el botín burocrático, en el favor, en el personalismo, y en ven, yo te resuelvo esto y yo a ver qué saco, con un tema de corrupción muy grande, sobre todo a nivel local y a nivel regional. El mejor ejemplo, el Partido Conservador Colombiano. Hoy parte del gobierno de Gustavo Petro. Es partido de gobierno. El Partido Conservador. Si uno quisiera, mucho más vergonzoso que eso no hay. Esa es la crisis ejemplificada de lo que ha pasado con los partidos de nuestro continente de gran manera. Uno ve quiénes son los funcionarios del gobierno de Petro, funcionarios importantísimos o personajes importantísimos dentro de ese movimiento. Encuentro uno a Roy Barreras, el presidente del Senado, que empezó en Cambio Radical, después fue el partido de la U, después fue otro partido y ahora es del Pacto Histórico. Hizo todo el camino. Hace unos días un político importante de Colombia, Enrique Gómez, hijo sobrino de ese gran político Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Enrique Gómez, nieto de Laureano, le escribió a un Twitter porque empezó a pelear con él y le dijo: no cierre las puertas, este es el único partido por el que usted no ha pasado. Y es verdad. O el mismo Benedetti, que también liberal, pacto histórico, y hoy es embajador flamante embajador en Venezuela. Todo esto, al dedicarnos a todo esto, se nos olvidó que había que construir una narrativa y nunca la construimos. No tenemos narrativa, no hay cuento. Los otros tienen el cuento armadito. Nosotros no tenemos un cuento. No tenemos un cuento que hable de qué somos, por qué somos importantes, qué construimos. Sin embargo, la narrativa de la izquierda, esto es un desastre, pero si usted mira la evolución de nuestros países en los pasados 30 años, la diferencia en la calidad de vida es brutal. De todos los ciudadanos, con problemas, claro, pero nunca creamos una narrativa. Nunca tuvimos la necesidad también, pero hoy la tenemos. Y uno ve hoy en día, y qué pena decirles, infinidad de organizaciones que los expresidentes se juntan acá, que la UPLE, los partidos acá, y no veo una coordinación frente a la creación de esa narrativa, que es lo primero que necesitamos. Es lo primero que necesitamos. Necesitamos construir una narrativa de cómo lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y qué vamos a hacer en el futuro. No, nos quedamos a veces enzarzados en las discusiones en las discusiones de
de LGBTI, o aborto, o familia, y se nos olvida que todo eso tiene que ver con libertad del individuo. Son unas cosas fundamentales que ya dejamos de lado y que no hemos construido. Chile nos da un ejemplo. Y nos da un ejemplo de lo bueno y lo malo que puede pasar. Nos dio un gran ejemplo al tomar ese resultado y mostrar, hombre, los chinos dijeron, perdóneme, pero estas microempresas ideológicas no van a destruir la unidad de la nación. Nosotros no queremos construir una nación basada en identidad, basada en género, basada en raíz indígena. No, queremos una sola nación. Y lo interesante es que eso surgió un poco a pesar de los partidos. Y yo lo escribí hace unos días, que lo mejor que nos pudo haber pasado fue que Piñera hubiera hecho semejante desastre en el manejo de una crisis, porque creó otra oportunidad donde digamos, esas microempresas ideológicas tienen su primera derrota gigante en América Latina, pero una derrota masiva. El problema es, ¿ahora qué? Que no les vaya a pasar lo que nos pasó a Colombia, y aquí asumo yo responsabilidad, que cuando en Colombia dijimos no a ese proceso de paz, nunca hemos debido aceptar que nos impusieran las condiciones que nos impusieron. Nunca. Nunca. ¿Quién va a ser el partido o la persona que va a empezar a asumir esa responsabilidad en Chile? Miren el ejemplo de Colombia. Nos dejamos imponer esa narrativa de que la paz por encima de todo, apoyada por la Unión Europea, apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos se quedó callado frente a lo que pasó con ese plebiscito. Entonces no van a contar ustedes con la ayuda ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Le toca a los partidos o a uno u otro líder que asuman ese liderazgo para que ese 60%, 62% de chilenos que no se sintieron representados encuentren ese escenario donde puedan expresar y puedan continuar construyendo algo que fue tan importante como es la decisión de decir no nos dividen. Y ese es mi único mensaje hoy, es ese puede ser el inicio del comienzo de la reconstrucción de una narrativa, de unos partidos y de una posición que, no nos digamos mentiras, venía en franco deterioro en el continente. Que difícil ponerles esa responsabilidad a ustedes, queridos amigos chilenos, pero creo que todos los ojos del continente están ahí. Y si a partir de ahí se empieza a construir una narrativa donde tenemos que construirla entre todos, debemos empezar a entender para qué es esto. Eso también sirve para votar, eso también sirve para que las ideas surjan, eso también sirve para una cantidad de cosas, no solo para tener una bodeguita y mandar un Twitter, sino para un montón de escenarios electorales y escenarios de decisión electoral y de decisión de políticas que ningún partido en el mundo lo ha empezado a utilizar como se debería. Y creo que el momento, en ese sentido, tengo que ser optimista. Sí hay grandes posibilidades, pero creo que no estamos haciendo la tarea. Muchas gracias.